Invitamos a nuestra próxima ponente. Ella es María del Cisne Aguirre Yauri, es máster universitario en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y estudiante del programa de doctorado en patrimonio arquitectónico por la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Es docente titular, auxiliar 2 y coordinadora del Centro de Investigación de Ingenierías en la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Es directora del proyecto Los materiales en el estudio histórico, constructivo, ambiental de los conjuntos históricos. El caso de Cuenca desde el 2017. Miembro de los grupos de investigación CAP, Ciudad, Ambiente y Tecnología, y CIDE, Ciencia y Diversidad de la Universidad Católica de Cuenca, 2017 y 2019, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMCI, 2017, y la Organización for Women in Science for the Developing World, en 2018. Bueno, le damos la bienvenida a María del Cisne y un aplauso para ella. Muy buenos días a todos. Es un placer siempre estar de regreso en la universidad y en la Facultad de Arquitectura. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes lo que fue básicamente una actividad académica como parte de la planificación del curso marzo-agosto 2017 en la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Cuenca. Gratamente el día de hoy puedo ver entre el auditorio a estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Lastimosamente ellos no participaron, pero sería interesante entre todos volver a reconstruir esta propuesta pedagógica para reinsertar en nuestros sílabos regulares. Bueno, todos sabemos que más o menos desde el año 2010 las políticas de educación superior en el Ecuador han sufrido gran cantidad de transformaciones. Dentro de esas, la didáctica, la pedagogía, la inclusión de temas de género, violencia y demás no ha sido la excepción. Y nosotros veíamos que en este escenario el entender o el mirar que el patrimonio cultural podía tener una perspectiva diferente nos iba a permitir apoyar ese proceso de transformación, ya que estábamos en contacto con una población que demandaba unas formas de comunicación, de divulgación, de expresión, de exposición y de acercamiento diferente a las que probablemente nosotros habíamos tenido en el aula de clases, y que nuestros métodos posiblemente no estaban siendo tan efectivos como nosotros pensábamos y que eso nos estaba produciendo algún nivel de frustración a todos. Entonces, en ese sentido, con la colaboración de dirección de carrera, los docentes del área de teoría, veíamos que cambiar esa metodología nos iba a permitir cambiar muchas cosas en torno a la teoría y historia de la arquitectura y a la visión que teníamos sobre el patrimonio cultural. Gratamente en este proceso tuvimos una aliada fundamental que es LIBE, de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien cursaba en ese momento sus estudios de maestría y estaba al término de una consultoría importante en el espacio europeo. Gracias a este contacto pudimos definir una estructura de workshop o taller o esquicio que es muy común en la carrera de arquitectura, pero que en esta ocasión queríamos darle otro tinte diferente. No plantear un proyecto de intervención, que es usualmente el objetivo de un workshop o de un esquicio, sino hacer una aproximación hacia el conocimiento y hacia el cómo podíamos entender un monumento o un bien patrimonial que incluso ni siquiera estaba en nuestra geografía. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente a través del taller de creatividad y valores, como lo llamamos, y aplicamos la denominada metodología de la diverfusión. ¿De dónde proviene esta metodología? Bueno, antes de la metodología, ¿cómo hicimos esta aproximación? Veíamos desde el inicio que era viable tomarnos un día, hacer la actividad, exponer, promover y tener un resultado, pero que ese resultado, si no estaba encadenado a un conjunto de especificaciones de nuestro contexto educativo, normativo, académico, vigente, posiblemente no iba a tener un futuro muy próspero. Entonces, en ese sentido comenzamos a indagar, a explorar mucho más allá de la usual mirada que le tenemos a la normativa institucional y nacional, que por ejemplo, nuestro reglamento de régimen académico en ese momento que estaba justamente en reforma, nos iba a permitir tener una salida interesante para eso.
que por otro lado estábamos enfrentándonos a un proceso de rediseño de nuestra malla curricular, que era un segundo aliado para poder insertar este tipo de actividades, y que luego en nuestras propias clases habíamos experimentado la necesidad de hacer esta reforma, con lo cual los docentes de la asignatura, el director de carrera y nuestra aliada estratégica que era LIBE procedimos a la implementación en el contexto normativo de esta actividad adicional. Veíamos que esta actividad, por ejemplo, se enmarcaba ya dentro de las lógicas convencionales, si lo decíamos de algún modo, de las denominadas metodologías participativas. Efectivamente, para ninguno de los estudiantes de arquitectura es extraño hacer un taller, un esquicio, es más bien como parte cotidiana, y veíamos que esta metodología había sido utilizada ya en otros espacios latinoamericanos, europeos, asiáticos y africanos con diferentes enfoques. Nosotros seguimos manteniendo la actividad de taller o workshop para tratar de solucionar un problema. ¿En qué capacidad estamos como ciudadanos de entender y de darle un significado a un objeto asumido ya como patrimonial? ¿Puedo yo asumir lo que alguien más ya asumió y ratificar esa condición ya asumida? ¿O soy capaz de reconstruir y de revisar esa condición patrimonial? Analizamos algunos casos, por ejemplo. Veíamos que la figura del denominado Open House que se había desarrollado en Europa era muy famoso, era muy conocido por la población, ya que había tenido bastante aceptación. Veíamos que su modelo se había trasladado a América Latina y que en casos como México, Argentina y Chile, en más o menos 5 ediciones, tenía una población local y extranjera bastante vinculada y participativa. Veíamos entonces que de alguna manera habían formas diferentes de aproximarse a aquellas realidades que estaban inmersas en la condición patrimonial y en contexto geográfico. Veíamos que también este mecanismo del taller había sido usado en otras universidades, como las que tenemos acotadas aquí, una universidad de Shanghái, otra universidad de la República de Eslovenia y una pequeña universidad de Uganda. Entonces comparamos qué efectividad podía tener nuestro taller en contextos tan diferentes como los que habíamos encontrado. Pues la realidad nos sorprendió bastante. En los casos más críticos, como es la República de Uganda, habíamos encontrado que talleres como los que nosotros planteábamos habían permitido incluso que estudiantes que habían expresado su deseo de retirarse de la carrera, luego de la participación en al menos 2 de esas actividades, habían desistido. Y que incluso estos talleres habían tenido una repercusión en su vida personal hacia la toma de decisiones importantes. Cambiarse de ciudad, vivir solo, contra el matrimonio, divorciarse, en fin, decisiones que definitivamente marcan la vida de uno en cualquier instancia en que esté. Entonces, si bien nuestra aspiración era más pequeñita, como una primera aproximación a lo que podía ser, lo que hicimos fue básicamente ver cuál era el soporte teórico de este planteamiento de la denominada diverfusión, y veíamos que encajaba perfectamente en lo que dentro de la pedagogía nosotros le habíamos llamado como aprendizaje basado en problemas, y que luego a su vez esto de aquí tenía concordancia teórica con otras formas de entender el patrimonio, que era desde el propio restauro crítico consolidado desde hace muchos años atrás, y luego con la denominada restauración objetiva, que desde la propia Escuela de Arquitectura de Barcelona se había planteado como mecanismo para el pregrado y para el posgrado. ¿Cuál era el objetivo de estos dos y de todo este conjunto de cosas que habíamos visto? Básicamente, aproximarnos a un nivel de conocimiento sobre los objetos que no estaban en nuestra geografía y sobre los cuales no teníamos ninguna idea de qué eran ni cómo estaban, y luego generar una reflexión crítica para determinar una escala de valores que nos iban a permitir a nosotros tomar una serie de posicionamientos personales sobre eso, ratificar que son edificaciones, elementos patrimoniales de por sí, o darles otro significado. ¿Cómo funciona el taller? Básicamente tuvimos 8 horas de trabajo con 6 actividades que iban desde la bienvenida, la explicación de la lógica, un pequeño marco teórico del contexto de los valores, la valoración patrimonial y diversas aproximaciones en el caso de redefiniciones que se podían dar sobre lo que era el patrimonio cultural. Hicimos una lectura del mini expediente de cada uno de los objetos de estudio que habíamos considerado, y sobre eso íbamos a hacer como los primeros sujetos de transmisión o de difusión de esas entidades que nos habían encargado.
Esta actividad agrupó a 33 estudiantes, primero hay un pequeño RFI, sobre el trabajo de 6 espacios urbanos, arquitectónicos y edificios patrimoniales. Hicimos 5 grupos de trabajo y con la supervisión de 2 docentes, dirección de carrera y nuestra aliada, que en este caso era Lima. Habíamos podido definir en este caso que para nosotros la ejecución de estos procedimientos sí nos permitía redefinir nuestra propia actividad docente, nos permitía reformular nuestro sílabo de la asignatura y nuestros medios didácticos para el aprendizaje. Hicimos una evaluación subjetiva, cualitativa, descriptiva de qué era lo que había pasado. Creemos que es importante que esta evaluación trascienda hacia un ámbito cuantitativo. No lo hemos hecho de momento, no hemos podido repetir la actividad del taller lastimosamente, pero creemos que puede ser muy significativo para mejorar nuestros procesos de aprendizaje. ¿Cuáles fueron los resultados más interesantes que veíamos nosotros? Y a propósito de lo que nuestros expositores previos comentaron, que en general, por ejemplo, había un desconocimiento sobre lo que es el derecho cultural como un derecho connatural a muchos otros derechos de ciudadanía, y que ese desconocimiento hacía que nosotros nos sintamos un poco limitados en nuestra capacidad de expresión y de valoración sobre lo que era el patrimonio cultural en ese momento. De alguna manera entendíamos que al ser estudiantes de sexto y séptimo ciclo y encontrarse por primera vez con un ejercicio de valoración, crítica y reflexión del patrimonio era un poco natural. Sin embargo, creíamos que el taller nos iba a permitir ampliar esta visión y ser más críticos sobre nuestras propias políticas de valoración desde la academia. Como digo, lastimosamente el taller no se ha vuelto a repetir, pero creemos que sí nos podría ofrecer un segmento importante para apoyar los procesos de valoración desde la academia con base en la reflexión de aquellos actores en cuyas manos a la final va a estar ese mismo patrimonio en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, tenemos 5 minutos para preguntas o inquietudes o comentarios. Muchas gracias por la explicación de este proyecto como un laboratorio, ¿no? Sí. Muy interesante también para entender. Yo tengo una pregunta. ¿Todo esto se haga en una formación de arquitectos? Sí, lo hicimos con el sexto y séptimo ciclo de la carrera de arquitectura. Sí. Aquí es la idea que es nuestra experiencia que tenemos en Urbana, que el patrimonio es sobre disciplinas distintas y que cuando solo trabajan con estudiantes de arquitectura tiene una visión un poco unilateral sobre el patrimonio. ¿Cómo quiere resolver esto? ¿Qué es su actitud sobre esto? Bueno, justamente por eso creo que es uno de los motivos por los cuales detuvimos el taller. La carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Cuenca se desarrolla en una estructura académica en la que convive y coexiste con 5 ingenierías más. Entonces, ese escenario, el convivir y coexistir con esos 5 perfiles académicos diferentes, nos hizo repensar efectivamente que nuestros resultados iban a ser un poco sesgados si trabajábamos solo con los estudiantes de arquitectura. ¿Qué problema teníamos ahí para articular las actividades y las formas de evaluación convencionales de nuestros procesos académicos? Que eventualmente no coincidíamos en tiempo y espacio, que los ambientales estaban en campo y los arquitectos estábamos haciendo planos, que los civiles estaban en vías y que los eléctricos estaban en un laboratorio de Ricardo con sus temas de circuitos y demás. Entonces, sí es una problemática real. Creemos nosotros que el ampliar la visión de este taller a nuestro propio espacio académico, que es tan rico y diverso, al coexistir con 5 diferentes ingenierías más, sí nos podría ofrecer mejores resultados. No lo hemos implementado porque se nos ha hecho bastante complejo coincidir en tiempo y espacio, ya que tenemos unos horarios difíciles, pero sí lo habíamos considerado como una opción, sobre todo en el contexto de apoyar en la construcción del sentido de ciudadanía.
que es fundamental más allá del tema docente, académico, universitario, ¿no? Poder apoyar el proceso de formación de nuestros estudiantes en un sentido mucho más amplio. Gracias. Gracias también. Gracias, arquitecta María del Cisne, por esta ponencia muy importante. En algún momento conversaba con usted desde la visión de la universidad respecto a los municipios y particularmente a la Comisión de Patrimonio Cultural de Azores. Esto nos amplía y liberamos diálogos particulares, sino más bien incorporamos a toda la audiencia. También es una aspiración, si bien es cierto, tomando esta frase importante, que todo lo que está haciendo estos talleres son para mejorar los procesos de aprendizaje, porque también mezclamos otra frase, que también hay un derecho cultural, y que el municipio, al mantener la competencia de aquello, y que retomamos también cuando hablaba hace un momento de la academia, ¿qué podríamos hacer de forma certera ahora con esa visión muy positiva para que se involucre con el ámbito de los municipios en el manejo patrimonial? Quisiera que se dé unas precisiones muy pequeñitas o grandes, porque eso es un proceso constructivo, como también usted lo dijo. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, yo creo que es indiscutible que la academia apoya o debería apoyar no solo en el tema del patrimonio cultural. La academia tiene múltiples capacidades y múltiples deberes con la ciudadanía. En ese sentido, yo creo que a veces, y como ya se comentó, el llevar a un tema exageradamente técnico las cosas puede ser un limitante para tener mayor cantidad de gente sumada a la actividad de conservación del patrimonio cultural. Y creo que justamente el patrimonio cultural es la que más ha sesgado, limitado, segregado, dividido el tema de llegar a la gente. Históricamente nuestro patrimonio ha estado marcado por una serie de situaciones muy específicas, muy pocas de ellas que han llegado a la población, y yo creo que es importante en este caso que las municipalidades y la academia podamos trabajar conjuntamente, primero para, sin perder el rigor y el nivel técnico que el patrimonio exige, podamos ser más comunicativos, mucho más accesibles con la información y con las formas de divulgar, por ejemplo, el patrimonio cultural, con las formas de planificar el patrimonio cultural. Porque a veces pasa que, justamente conversamos con usted, la Universidad Católica de Cuenca hace un proyecto sobre caracterización de materiales. Y resulta que el GAD de Azores también estaba interesado en hacer algo igual, pero estamos trabajando cada quien por su lado, estando incluso una sede de la Universidad Católica de Cuenca y en Azores. Entonces yo creo que esa falta de comunicación sí nos ha dificultado muchísimo el tema de la gestión, no solo del patrimonio cultural, sino de muchas otras cosas. Y eso ha hecho que, por un lado, se siga manteniendo la distancia entre ciudadanía, derechos culturales, derechos ciudadanos en general, y la capacidad que puedan tener los GATS para comprometer a la propia gente en la definición de estrategias concretas. Gracias. Bueno, un aplauso para María.